La siguiente propuesta se encuentra enmarcada en los proyectos de capacitación docente de Formar, propuestos por la Coordinación de Educación Digital del Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán, específicamente como resultado del curso Espacios Virtuales de Aprendizaje en Tiempo Real, el webinar, a cargo del docente Pedro Amadío. Me llamo Marcela María Cejas, soy profesora de tercer ciclo de EGB 3 y Polimodal en Lengua y Literatura. Actualmente trabajo en dos escuelas públicas, Escuela Secundaria Rodolfo de la Colina y Escuela Secundaria San Pablo Norte. Les doy la bienvenida a la clase de hoy, espero que sea provechosa para ustedes. Hoy el tema que vamos a trabajar es el mito. ¿Cómo vamos a trabajar? Voy a ir explicándole las características de esta nueva tipología textual. Por momentos, les haré algunas preguntas que podrán ir contestando a través del chat. Por supuesto, las comentaré y entre todos vamos a ir aprendiendo. Comencemos. ¿Qué es un mito? ¿Qué mitos conocen? De acuerdo a las imágenes que pueden observar en la pantalla, ¿qué personajes intervienen? ¿Han leído estas historias? ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿Han tenido la posibilidad de ver películas basadas en estas historias? El mito es un relato tradicional donde personajes extraordinarios realizan acciones sobrenaturales. ¿Qué quiere decir sobrenatural? Quiere decir que los personajes realizan acciones que van más allá de lo natural, más allá de lo humano, son impensables. Esto tiene que ver con los personajes que intervienen y que veremos más adelante. El hombre, desde siempre, ha tratado de explicar todo aquello que no entendía, y una forma de hacerlo era a través de estas maravillosas historias que hoy en día nosotros disfrutamos. El mito tiene carácter religioso y trata de explicar el origen del hombre, la creación del mundo y las leyes de la naturaleza. Veamos ahora algunas de las características de los mitos. Se inscriben en épocas lejanas e imprecisas, en las que los mortales interactúan con las divinidades en un periodo anterior al tiempo histórico. Esto quiere decir que no podemos definir una fecha exacta, es decir, un año, en que suceden los hechos. Va más allá del tiempo histórico que nosotros conocemos. El espacio en el que habitan los dioses se diferencia del que ocupan los mortales o los muertos, pero muchas veces los personajes suelen desplazarse de un lugar a otro. Los dioses habitan en el Olimpo, ubicado en lo más alto, y es inalcanzable para los mortales, es decir, para los seres humanos. ¿Cuáles son los personajes principales de los mitos? ¿Quiénes son estos seres que aparecen en las imágenes? ¿En qué será que se diferencian? Los personajes principales de los mitos son los dioses, que podemos observarlos aquí arriba, y los héroes, en la imagen de abajo. Los dioses son seres inmortales, y los héroes son seres hijos de dioses inmortales. Pueden morir, tienen siempre una debilidad que los puede llevar a la muerte. Por ejemplo, Aquiles tenía el talón, que si se lo hería en el talón, podía morir. Otros personajes mitológicos son las divinidades menores, como las ninfas, los seres fabulosos y los monstruos. En un mito podemos encontrar, por ejemplo, al minotauro, al centauro, monstruos con varias cabezas, caballos con alas, por ejemplo, Pegaso, inimaginables. Estos personajes actúan a favor o en contra de los héroes. Muchas veces son enviados por los dioses, que por lo general odian a los héroes, para complicarles la existencia. De acuerdo al tema que tratan, los mitos se pueden clasificar en 7 tipos. Vamos a ir explicando cada uno y les voy a dar algunos ejemplos para que puedan entender mejor. Los mitos teogónicos. Este tipo de mitos explican el origen de los dioses, sus atributos y la forma como participaban en los asuntos humanos. El mito de Hércules es muy conocido y las 12 pruebas que debe realizar. Hércules era hijo de Zeus y un mortal, tenía una fuerza sobrehumana.
Al superar una serie de pruebas, 12 en total, pudo vivir en el Olimpo con los otros dioses. Los mitos cosmogónicos tratan de explicar el origen del mundo. Por ejemplo, según la cosmogonía china, el mundo se formó a través de un gran huevo que albergaba en su interior a un personaje llamado Panku, quien tras 18.000 años de incubación resquebrajó el huevo con un hacha, dando lugar a la formación del mundo. Los mitos etiológicos intentan explicar el nacimiento de varias cosas desde un punto de vista fantástico y real. Normalmente se centran en la explicación del origen de los fenómenos naturales o elementos del mundo. Por ejemplo, el mito azteca del sol y la luna explica cómo un dios muy joven y un viejito débil y harapiento dan luz al mundo, y se crea el sol y la luna. Los mitos antropogónicos explican cómo se creó el hombre. Aunque existen versiones muy diferentes en función de cada lugar, hay un nexo en común. El hombre es una creación divina, es decir, es creado por un dios o varios dioses. Los mayas, en su libro llamado Popol Vuh, que quiere decir libro del tiempo, explican cómo los dioses, después de varios intentos, crean los 4 primeros hombres con maíz. Los mitos morales explican los sentimientos, los valores, los comportamientos humanos y las normas de conducta de una comunidad. Son elaboradas narraciones en las que se describe una pequeña trama que permite sacar una moraleja, es decir, una enseñanza, o extraer la alegoría de la actuación de sus protagonistas. El mito de Narciso explica el origen de la autocomplacencia y la admiración excesiva hacia uno mismo. Narciso se considera el más bello de todos los seres, y por eso rechazaba a todos aquellos que se enamoraban de él. Como castigo, la diosa de la venganza hizo que se enamorara de su propio reflejo en una fuente. Tan enamorado estaba de ese reflejo que se lanza al agua y muere ahogado, un final muy trágico para este personaje. Otro tipo de mitos son los mitos fundacionales, que intentan explicar el origen de las ciudades como creaciones de los dioses, y en muchos casos estas narraciones son entretenidas historias que suelen guardar relación con el hombre o los símbolos de la ciudad. El mito más conocido es el de la fundación de Roma, que cuenta la historia de 2 hermanos, Rómulo y Remo, quienes al nacer fueron depositados en una cesta y lanzados al río para salvarlos de la muerte. Los niños son alimentados por una loba. Al crecer se vengan de quienes quisieron matarlos y fundan la ciudad de Roma. Los mitos escatológicos explican el fin del mundo o la muerte del hombre. Hay 2 clases de mitos escatológicos: los que señalan el fin del mundo y la civilización, y los que explican la muerte del hombre y lo que hay más allá. Por ejemplo, los egipcios entendían la muerte como un viaje que empieza a bordo de la barca del dios Ra, recorre el cielo y atraviesa peligros y dificultades. Llegaban ante el dios del inframundo Danubis, que los conducía ante Osiris, que es el dios de la resurrección. Este dios somete al difunto a un juicio final en que se pesa su corazón. Hasta aquí hemos visto las características de los mitos, su definición, los tipos de mitos. Ahora vamos a ver cómo son los héroes griegos. Para ello vamos a observar este pequeño video y les voy a pedir que tomen nota de menos uno de los héroes que se nombra en el video, ya que tendrán que hacer una pequeña tarea.
Van a elegir uno de los héroes del video, van a investigar su historia. Tienen que elaborar un pequeño informe y compartirlo en el grupo de Facebook de la materia, que ya saben que se llama Lengua y Literatura 2. Esta tarea la van a subir para la próxima semana. Espero sus trabajos. Continuamos. ¿Cuáles son las características de los héroes? Encarnan elementos extraordinarios asociados a su nacimiento e infancia. Siempre encuentra oposición, sea del tipo que sea desde el principio. Tiene que probar su valor intrínseco superando desafíos de todo tipo. Sus enemigos usualmente los instigan a realizar hazañas. Son ayudados y socorridos por al menos un aliado divino o humano. Enfrentan obstáculos aparentemente insuperables, muchas veces trabajos penosos o búsquedas lejanas. Los héroes muchas veces se sienten abatidos y quieren renunciar, pero sacan fuerzas de donde no tienen para poder superar el problema. Se encuentran con desafíos espirituales, sexuales y físicos, debido a los conflictos con adversarios divinos, humanos o monstruos. Por ejemplo, Ulises, en su largo viaje, se siente atraído por las sirenas. Debe vencer ese deseo para poder alcanzar su objetivo. Tienen a menudo tabúes. No pueden, por ejemplo, mirar hacia atrás, comer un fruto prohibido o preguntar demasiado. La muerte es la conquista final, casi siempre obtenida de un viaje de ida y vuelta al inframundo. El éxito del héroe suele recompensarse con el matrimonio, la seguridad política, la riqueza o el poder. ¿Se acuerdan que les comenté de Hércules? Pudo vivir al lado de los dioses en el Olimpo tras superar las 12 pruebas. Ulises, por ejemplo, pudo volver con el amor de su vida, Penélope, que siempre lo estuvo esperando. La sabiduría alcanzada gracias al sufrimiento y la lucidez espiritual definitiva forman parte de la conquista del héroe, acarreando purificación, renacimiento, redención o incluso deificación. La vida del héroe no es fácil, sufre muchísimo, muchísimo para poder conseguir su objetivo. Ahora yo les pregunto, en la actualidad, en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, ¿existen los héroes? ¿Qué opinan? Y si existen, ¿qué características tienen? ¿Son como los héroes griegos? Espero sus respuestas. Los héroes reales existen. No tendrán superpoderes ni usarán capa, como los héroes de las películas, pero tienen una gran valentía y un corazón de oro. ¿Quiénes son estos héroes? ¿Me pueden decir ustedes a quiénes consideran héroes? ¿Cómo son nuestros héroes? Son personas preocupadas por el bien de los demás. Muchas veces importa más el otro que uno mismo. Son muy hábiles viendo las cosas desde el punto de vista ajeno. Son competentes y confiados. Se necesita destreza y autoconfianza para salir al rescate de alguien en necesidad. Tienen una guía moral, tienden a regirse por códigos de conducta y de valores personales. Asumen grandes riesgos. Muchas veces importa más ayudar al otro que la propia seguridad. Muchas veces estos héroes mueren por salvar a otras personas. Son persistentes, aún en situaciones de peligro. Una persona que corre a salvar a alguien dentro de un edificio en llamas no es simplemente valiente, sino que tiene una gran habilidad para superar el miedo. Son personas de pensamientos positivos. Las personas heroicas tienen gran capacidad de ver resultados positivos ante el peligro inmediato, lo que les permite tener una mayor tolerancia al riesgo. Son desinteresados, se interesan más por los demás que por sí mismos. Cuando realizan este tipo de acciones, no esperan obtener fama, ni esperan que se les pague por ello. Muchas veces, cuando alguien le ofrece una recompensa, la rechazan. Son inesperados.
Los héroes por lo general son personas desconocidas, anónimas, y aparecen en el momento indicado cuando más se necesita una ayuda. ¿Cuántas veces hemos leído en el diario de un policía que ayuda en un parto, un desconocido que le salva la vida a un bebé que se está ahogando? Son miles y miles los casos que nosotros podemos identificar en las noticias. Estamos llegando al final de la clase. A modo de cierre, haremos un multiple choice rapidito a modo de repaso. Les voy a ir leyendo las opciones y ustedes las van a ir contestando a través del chat. Espero que hayan prestado muchísima atención. Recuerden que dentro de las opciones, que son 3 en cada caso, pueden elegir una, 2 o pueden elegirlas a todas. Si prestaron atención, seguramente les va a ir muy bien. Comencemos entonces y veamos qué tanto han prestado atención. Los mitos explican el origen del hombre, la creación del mundo, las leyes de la naturaleza. Los personajes principales de los mitos son, recuerden, estoy diciendo los principales, monstruos y dioses, ninfas y héroes, dioses y héroes. Los mitos tienen un carácter social, religioso, ficcional. Podemos identificar 6 tipos de mitos, 2 tipos de mitos, 7 tipos de mitos. Los mitos teogónicos explican el origen de las montañas, los dioses, los monstruos. Los mitos antropogónicos explican cómo se creó el mundo, el Olimpo, el hombre. El héroe griego debe probar su valor superando el dolor, la tristeza, desafíos o hazañas. El éxito del héroe suele recompensarse con el matrimonio, la seguridad política, la riqueza o el poder. Así concluimos la clase de hoy. Agradezco su participación y espero su tarea en el Facebook. Recuerden que tienen que elegir uno de los héroes del video, investigar sobre su historia, hacer un pequeño informe y subirlo a la página de Facebook. Los espero, nos encontramos en la próxima clase.